tanto lo que vamos a estar estudiando sobre el conocimiento, si yo ya tengo mucho conocimiento, ya sé muchísimo, ya no hay necesidades. Pero aquí viene el objeto de estudio y eso es lo que nos une aquí esta noche. ¿Cuál es el objeto de estudio de la epistemología? La epistemología nos ayuda a saber, a comprender, a aclarar qué cosa podemos conocer, qué se puede conocer, qué yo puedo conocer. ¿Qué puedo conocer? Todo lo que existe en mi alrededor, todos los fenómenos que existen. Ustedes, los físicos, manejan mucho mejor ese concepto. Todos los fenómenos que me aparecen son objeto de estudio. ¿Cuáles son? ¿Qué podemos conocer? Y viene la segunda y tal vez la más importante, ¿cómo conozco? ¿Cómo conozco? Pero ese ¿cómo conozco? Nosotros vamos a enfocar desde el punto de vista cognitivo, no metodológico. Porque ¿cómo conozco? Que a través de un proceso de método científico yo conozco, investigo y descubro una cosa. Pero esta noche queremos enfocar desde el punto de vista cognitivo de cómo conozco yo. ¿Cómo funciona la mente para que yo pueda conocer? ¿Cómo funciona la mente de nuestros alumnos para que ellos puedan conocer? Ese es el área menos estudiado, menos conocido en el campo de la educación. Me imagino que algunos de ustedes ya habrán hecho alguna especialización en didáctica y lo que te dice la didáctica te ayuda, qué se estudia y cómo se enseña, cómo aprende el alumno. Lo que la epistemología nos ayuda es internamente cómo podemos generar conocimiento a través de todas las facultades cognitivas que tenemos en la mente. Y cuando yo hablo de facultades cognitivas, quiero mostrarle, presentarle una imagen de que mínimamente de qué elemento o cuáles son esas facultades que yo traigo al nacer. Y eso no interesa que uno nazca aquí en Paraguay o que nazca en Japón. La estructura cognitiva es universal. Todos nacemos con esas facultades cognitivas. Y vamos a ver cuáles son las facultades cognitivas que tenemos. ¿Están viendo aquí la imagen? Sí. Sí. Que recién en el siglo XX se definió esto. Anteriormente no se tenía conocimiento de esto. No se tenía conocimiento de esto. E incluso hasta la década de los 60, aquí en Paraguay y en toda América Latina, se utilizaba una epistemología diferente, que era el conductismo, que pensaba que la mente era una caja negra. Nadie exploraba la mente todavía. Pero cuando se hizo la exploración de la mente, encontraron estas facultades, pero no es un encuentro o una imaginación. Esto se definió a través de una epistemología también, que es la famosa epistemología constructivista de Piaget. Piaget fue el constructor que hasta ahora nadie ha podido demostrar lo contrario. Y todos utilizan el descubrimiento de él de cómo funciona la mente. Es decir, que cuando yo voy a hablar
de conocimiento, tengo que tener en cuenta o generar conocimiento en mí y en los alumnos. Tengo que saber exactamente que estas son las facultades que yo estoy teniendo para que pueda ir uniendo estos elementos que figura aquí. Todos tienen pensamiento, piensan, percepción, los 5 sentidos, que enseguida vamos a ver que responde a una teoría. Todos soñamos, tienen sueño, todos tenemos fantasía, todos tenemos la capacidad de crear, creatividad, todos tenemos la capacidad de memorizar, la memoria, la atención, el lenguaje, todos tenemos capacidad de resolver problemas. Y eso ya va directamente para en alguna investigación. Dale reto a los alumnos y te van a resolver problemas. No vamos a pensar que los alumnos no tienen conocimiento o no tienen forma de cómo resolver. Los alumnos van a resolver. O si nosotros mismos tenemos un reto y resolvemos el problema, todos tenemos esa capacidad. Todos tenemos capacidad de toma de decisiones. Y las decisiones se toman cada momento. Nosotros no somos otra cosa, sino somos suma de toma de decisiones de minutos a minutos en la vida. Y cada toma de decisiones buena, evidentemente, causa y efecto, que ustedes me van a corregir si estoy equivocado en física, causa y efecto. Creo que la tercera ley de Newton, eso ocurre sí y de manera necesaria. ¿Es así o no? La tercera ley, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, causa y efecto. Buena toma de decisiones, adelante, se avanza. Malas decisiones, esto. Entonces, todo de aquí vamos a partir para pensar, ayudarle, por lo menos nosotros primero nos centramos, pensamos, luego ayudamos a los alumnos para que piensen. Primero, necesitamos que los alumnos piensen. Podemos enseñar la metodología más perfecta. Metodología más perfecta. Pueden manejar la estructura de la metodología los alumnos, pero con eso no podemos generar todavía conocimiento, sino tenemos que ayudarle a los alumnos a pensar. Segundo, a ordenar el pensamiento. Tercero, a jerarquizar, relacionar las ideas que tiene todo internamente y déjenle después a los alumnos para que te puedan realizar trabajo de investigación. Es decir, que nuestro primer paso, por eso es la epistemología, es la ciencia que estudia, que está por encima, las distintas teorías existentes otra vez, para orientar y definir qué método, cuáles son los pasos que tenemos que hacer internamente, luego externamente, metodológicamente para construir un conocimiento. No sé si me explico. Es decir, que hay dos acciones aquí, una interna y otra externa. El trabajo de producción de conocimiento, investigación científica, no es solamente metodología, sino gran parte está aquí, gran parte. Y gran parte está en la fantasía, en el sueño, está gran parte en la percepción, en el saber pensar, en el saber sentir. Lo físico, ustedes me van a decir mejor, los fenómenos que se me aparecen, tengo que saber mirar de todos los ángulos para explicar su comportamiento.
La creatividad, la creatividad no es otra cosa, sino hasta tal punto el desarrollo de la intuición, y todo se realiza internamente. Ejemplo clásico, hay dos ejemplos clásicos, pero esos ejemplos no es de manera de chiste la gente, algunas veces, que ustedes manejan perfectamente, cuando Newton estaba sentado debajo de una planta de manzana, de durazno, mango, no sé de qué. Cuando cayó una fruta, parece que se le despertó algo. ¿Saben eso, verdad? Se despertó algo, una fantasía de él, una intuición en él. Solo con o sea que con ese efecto de la caída de una fruta. Pero el tipo bien podría haber no percibido esa situación, pero el físico tiene desarrollado su sentido de manera agudo para percibir todos esos fenómenos. Fue una deducción, profe. ¿Cómo? Dedujo que todo lo que está arriba tiene que caer, de donde llegó a una deducción y pudo probar, por eso hay una ley también. Una deducción. Pero un fenómeno ocurrió, y un fenómeno tan sencillo, que diariamente nosotros pasa en nuestra vida real, ¿verdad? Pero ese fenómeno que ocurrió ahí, ¡tac!, agarró. Y una deducción. Evidentemente, un estudio fenomenal. Hay otra historia. Albert Einstein se imaginó de cómo va a ser. Imaginación. Como se suele decir, a nosotros muchísimo nos dicen los filósofos, muchos nos dicen divague. El divague es el primer paso también de una investigación. Divagó. ¿Cómo puede ser el espacio? Una imaginación. Y la deducción, evidentemente la lógica ya entra ahí, de cómo puede ser el espacio. Y ahí empezó ojo, imaginación, está desarrollando la fantasía, está divagando, la intuición. No sé si me explico en lo que tiene. O sea que ese pensamiento lineal que nosotros tenemos, tan lógico, de un punto a otro punto y que nos lleva con tanta seguridad, algunas veces no nos presenta cosas nuevas, sino la imaginación, la fantasía, como se suele decir, el divague. No sé si me explico. ¿Qué me dicen al respecto hasta ahí? Profe, Sí. a partir de lo que le ocurrió, él empezó a pensar, seguramente después ordenó sus pensamientos, después de jerarquizar y relacionar todos esos conocimientos, es que él llegó a deducir lo que pasaba y se creó la ley. Evidentemente fue un reto para él. Esa imaginación tomó él como un reto y empezó a buscar la prueba de su imaginación, de su fantasía, de su fantasía. Y ojo, aquí dice, toma de decisiones, tomó la decisión y dijo, este para mí es un reto y voy a hacerlo. Capacidad de resolver problemas. Le llevó un montón para resolver, pero generó una ecuación que pudiera explicar esos fenómenos, y en 1917, si no estoy equivocado, por primera vez tuvo que demostrar en una clase. Bueno, pero con esto es lo que quiero decir, o sea que hay mucha historia en física que esto, pero con esto es lo que quiero decir, mi apreciado cursante de esto. Todo está en la mente.
de cómo funciona la mente, cómo se aprende. Ese era el primer objeto de la epistemología. ¿Qué conocemos? Y luego, ¿cómo conocemos? Pero ese cómo conocemos, vuelvo a decir, internamente, o sea que cómo conocemos cognitivamente, cómo funciona la mente. Luego, externamente, cuáles son los métodos actuales que voy a aplicar a mi conocimiento. Y eso es otro tema de metodología, ¿verdad? Algo que quieran agregar, discutir, analizar sobre nuestra 32 estamos. ¿Qué dicen al respecto? Muy bien. Es decir que vamos a fijar la idea. Epistemología es la ciencia que estudia las distintas teorías en su comportamiento, en su objeto de estudio y en el método que aplica para que luego se pueda decir es un conocimiento válido. Ahora entramos a analizar un poco rápidamente cuáles son los métodos. Epistemología. ¿Qué conocemos? ¿Cómo conocemos? El cómo conocemos internamente la facultad cognitiva y lo externo es lo metodológico. Muy bien. Vamos a hacer un poco rápidamente historia, pero mira, en una apretada síntesis esto. ¿Cómo se conocía antes lo que estábamos diciendo? Ya existieron varios científicos y algunos, los presocráticos, Edad Media, empirismo, racionalismo, idealismo, positivismo, neopositivismo, contemporáneo siglo XXI. Rápidamente aquí, los científicos de la era clásica, los griegos, lo que se llaman los filósofos de la naturaleza, Tales, Anaximandro, ya buscaban conocimiento objetivo y conocimiento verdadero en la naturaleza. Estaban saliendo ya de un conocimiento duro, dogmático, estático, en donde los dioses explicaban todo, o se explicaba a través de mito, leyenda, otros medios utilizaban para explicar, o la presencia de un ser divino. Cuando llueve, Dios está generando toda esta... No, ellos estaban saliendo ya de esa manera de pensar y estaban con una lupa buscando el origen de todos los fenómenos, ese causa y efecto. Fueron los primeros científicos que conocemos en la cultura occidental. Los griegos, por eso, son la base de nuestra cultura, porque fueron los primeros en sistematizar, organizar el conocimiento y buscan explicación a los fenómenos. Ese conocimiento, ellos ya hablaban de dos conceptos: puramente mental, racionalismo, o puramente fáctico, concreto, real, empirismo. Que aquí encontramos el empirismo y racionalismo siglo XVI. Ya estamos avanzando rápidamente, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Y siglo XVII. ¿Qué decían los empiristas? Los racionalistas aquí en este caso dice, existe la intuición en la persona. Eso que estábamos hablando hace rato. Los racionalistas dicen, existe la intuición. Existen ideas innatas. La base del conocimiento es la razón y la lógica. Como decía Ana y Lisa, creo que también, la base del conocimiento es la lógica, la razón y la deducción. ¿Se acuerdan? Dedujo de que este fenómeno ocurrió y tiene que ser de la misma manera otro.
¿Quién era el representante? Platón, Descartes, Noam Chomsky. Noam Chomsky no hace mucho, creo que el año pasado murió, un gran pedagogo, científico y lingüista americano muy conocido. ¿Me entiende? Aquí está el racionalismo. El racionalismo te dice, todo el conocimiento pasa por la razón. No hay otro medio. Es decir, que eso que estaba diciendo, muy lógico, muy deductivo, muy lineal, de un punto a otro, y no hay otro medio. El empirismo o lo fáctico, lo real, lo concreto, que todo conocimiento pasa por los sentidos, primero dicen los empiristas. Y dice que la intuición no existe. La idea innata no existe. La razón y la lógica no son fuentes primarias del conocimiento, sino son las experiencias, te dice. No es la deducción, te dice, sino es la inducción. Representante John Locke, Hume, Berkeley. Aquí me detengo y quiero. ¿Cuál de los dos ustedes creen que tiene la razón? ¿Qué dicen? ¿O quién de los dos tiene la verdad? ¿Qué me dicen? ¿A quién le vamos a escuchar? ¿Quién tira la primera piedra? ¿Qué dicen al respecto? ¿Quién está de acuerdo con el racionalismo? ¿Quién no está de acuerdo con el racionalismo? ¿Quién está de acuerdo con el empirismo y no está de acuerdo? ¿Cristel está ahí? ¿No está Cristel? ¿Ana? Estamos dos Ana, profe. Uno, creo que Ana, ¿cómo se lee eso? ¿Cómo se pronuncia, mejor dicho? Elizabeth. Sí, profe. Amna se pronuncia Amna, la sí, S. Sí. me parecía algo. Pero generalmente se dice Ana nomás justamente Ah, para evitar el, la N. sí. En realidad, ambas teorías tienen lo lógico, ¿verdad? Solo que si vamos a analizar bien, o sea, depende de cada uno, ¿verdad? Yo me quedaría con el empirismo. Empirismo. Empirismo, exactamente. Sí. Ojo, escuchen la palabra de que dijo Amna. Yo me quedaría. Yo me quedaría. Muy bien. Gracias, Amna. No se olviden de esa Bueno. palabra. Otro. ¿Quiénes más estamos aquí en la lista? Si me pueden ayudar, vamos a hacer una discusión aquí. Comienza nuestra discusión rápidamente. Está César, Diego, Alejandro, ¿dónde están? Edith Carrera. Yo apuesto por eso, por el Lisa. racionalismo. Bueno, Lisa, te escuchamos, Lisa. Gracias. Apuesto por el racionalismo porque el empirismo es según la experiencia y si vamos a poner como ejemplo, por ejemplo, los médicos ñana, que son empíricos, siempre les funcionó esa receta o de esa manera esa medicación, pero viene alguien con alguna enfermedad congénita, con algo que no le lleva bien a eso que está indicando y
no le funciona. Entonces, me voy más por el racionalismo, que el racionalismo se puede probar, está sujeto a una validación, se puede verificar. El empirismo no, y es más reacio al cambio y no quieren aceptar de repente cuando se equivocan, ¿verdad? Muy bien, gracias. Gracias, Lisa. Lisa está haciendo ya una introducción importante que en la plataforma está conocimiento, conocimiento vulgar y conocimiento científico. Lisa está hablando ya un ejemplo de un conocimiento vulgar, más cultural, que está en el tiempo ahí y más responde a una creencia, porque utilizó esta semilla para una enfermedad y le resultó, o posiblemente otra cosa le curó, pero creencia, cree que esa fue, y así sucesivamente, transmisión oral de generación a generación, y ya se quedó que esa semilla resuelve un problema. ¿Me entiendes? Entonces es un conocimiento, o alguna vez se resuelve luego de tener el problema, pero no tiene una investigación exhaustiva. Y si vamos a comparar también la inducción y la deducción, los dos son importantes, pero es importante para aprender, pero la deducción me parece mejor el construir el conocimiento, ¿verdad? Sí. Y pongo también un ejemplo, ¿verdad? Que si yo a mi hija siempre le traigo manzanas rojas, pues yo le no puedo conjugar. Si yo le presento siempre en las manzanas rojas, está inducida a que todas las manzanas son rojas. Pero ahora cuando salga al súper, ella va a encontrar que hay otros colores de manzanas. Va a deducir. Entonces, gracias, Lisa. Gracias, Lisa. En el campo educativo, eso es la inducción, eso se llama el famoso silogismo del empirismo ingenuo, porque vemos que todas las manzanas son rojas y sacamos la conclusión que todas las manzanas del mundo son rojas, y no necesariamente. Ese es el empirismo ingenuo. Eso hay toda una idea que no tenemos tiempo para explicar y comenzó con Aristóteles. Muy bien. Gracias, Lisa. Perfecto. Entonces, uno dice empirismo. Esas son las famosas dos teorías que siempre se oponen. No había manera de cómo conciliar estas dos concepción del mundo, y tantas tensiones que había entre ellos le preocupaba a Descartes. Aquí Descartes está dentro del racionalismo. Platón dice Descartes, y Descartes dice, pero no es posible de que Lisa todo el tiempo crea, que ella cree. ¿Qué decía Ana? Por eso yo fijé esa palabra que decía Ana. ¿Qué decía Ana? ¿Se acuerdan? Anoten esa palabra que dije. Que se quedaría. Se quedaría. Se quedaría. Sí. O sería. O, ¿me entienden? Es decir, que era un conocimiento individual de cada uno, de cada grupo, de cada cultura. Pero no hay un criterio único que me pueda ayudar para que yo pueda tener la certeza o el conocimiento de un fenómeno o de un objeto. Entonces Descartes dice, yo voy a poner en duda todo lo que dijeron en todos los conocimientos anteriores a mí, a todos los filósofos, a todos los que han generado conocimiento, pongo todo en duda. No le creo a nadie. Surgió la famosa duda metódica. No es una duda real, sino una duda para aplicar una metodología. Y ahora voy a construir una nueva manera de explicar el mundo. Porque nadie se ponía de acuerdo.
Cada uno, los racionalistas tenían la razón, los empiristas tenían la razón. Entonces Descartes empezó a dudar de todo. La duda, el discurso del método en su librito. Perfecto. La primera cosa dice él. La primera cosa, para tener un criterio mínimamente universal, para que sea válido lo que yo digo, lo que dijo Lisa, lo que dice Ana, tiene que tener una evidencia. Los cuatro, si alguien me ayuda en si tiene su celular, su computadora ahí, los 4 pasos metodológicos de Descartes, ¿quién me ayuda para buscar un poco ahí rápidamente? Mientras eso seguimos, ¿quién me ayuda? En su celular o en cualquier otro medio que tengan ahí. ¿Pueden hacerlo? ¿Me ayudan? 4 medios. Sí. Los 4 pasos metodológicos de Descartes para llegar a la verdad. Profe, ¿podría ser evidencia, análisis, síntesis y enumeración? Edith, Sí, ¿qué tal? gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Ahí está. ¿Podés volver a repetir? Sí, repito. Evidencia, Evidencia, que sea evidente. sí. Dice lo siguiente, solo sabemos admitir lo que se nos presenta con claridad y distinción. Claridad que se manifiesta sin oscuridad, dice. Distinción, lo que no puede confundirse con otra cosa. Se presenta con evidencia. Después, Análisis. análisis. Tenemos evidencia de las ideas simples, no de las complejas. Reducir las dificultades compuestas en las simples. Síntesis. A partir de los elementos simples, por intuición, debemos reconducir deductivamente el saber. Y por último, enumeración. Recontar todos los pasos dados con el fin de no dejar nada en el olvido. Acuérdense que Descartes fue el primer filósofo matemático, también físico, que plasmó y dejó ahí la base de la investigación científica que nosotros conocemos y solemos hacer en todas las acciones como docente y no docente, todas las investigaciones. Él puso la base. Señores, que sea evidente. Tu propuesta, tu hipótesis, que sea clara. Luego, que se analice, que se desmembre, es analizar, ver bien la situación de cada uno y dejar tomar puntualmente una cosa. No tomes todos, puntualmente un objeto de estudio, de análisis y de investigación y céntrate en eso, te dice. Nos va ayudando a aclarar el panorama, el concepto. Y luego aplícalo la deducción, dice. Y después la enumeración. ¿Qué significa la enumeración? La enumeración no significa que ahora todos nosotros tenemos que tener en la método, durante el proceso de la construcción del conocimiento que tenemos que tener nuestro cuaderno de investigación o de campo de estudio. Campo de estudio, en donde anotamos detalladamente. Esto, anoten, tengan registrado. Si no hay registro, si no hay anotación, si no hay, entonces no es una investigación viable, segura. Me genera duda. No sé si me explico. Por ahí van a ver también muchos de los profesores que conozco, investigadores, todo esto, están ahora con su tablet, está con su agenda. Los japoneses no van a encontrar con un cuadernito, no le va a sorprender, siempre tienen un cuadernito y un bolígrafo en donde va y van anotando, y van anotando, y van anotando. Registro, enumeración, registro. Eso es. Entonces, Descartes en el siglo XVI está poniendo la base de la investigación que nosotros se dan cuenta de la importancia de Descartes. Muy bien. Ese es racionalista. Muy bien. Pero estábamos hablando aquí, idealismo, siglo XVIII, aquí idealismo, su representante principal es Manuel Kant. Manuel Kant. La frase que utilizamos hace rato fue de él. Y él viene a ser el gran conciliador. Y le dicen, ¿por qué tanta pelea? ¿Por quién tiene la razón? Los racionalistas, por un lado, tienen la razón.
Los empiristas también, por otro lado, tienen la razón. Tienen una verdad parcial y los racionalistas tienen verdades parciales también. ¿Y por qué no hacemos una fusión de esto? Y él concilió las dos grandes teorías antagónicas, concilió con la famosa idea del conocimiento trascendental que escribió en su libro Crítica de la Razón Pura. ¿Y en qué consiste? Aquí dice, fenómenos, meras representaciones y no como cosa en sí misma. Señores, lo que le dice, la cosa no tiene razón, por eso idealismo, no tiene razón en sí misma, sino tiene razón en mí, en mí. Es decir que ahí la posición entre objeto y sujeto. Sujeto cognoscente que controla el objeto. Tiene razón de ser en mí. Este bolígrafo no tiene razón de ser en sí, sino solamente tiene razón de ser en mí, en mí. La conciencia, ahí por eso idealismo. Pero agregó y dice, ojo, pero ahí no termina, porque la razón también es totalmente ciega sin la experiencia. Y la experiencia es totalmente ciega sin la razón. No sé si me explico. Unió las dos teorías que eran antagónicas. La razón no tiene sentido sin la experiencia. A través de todo lo que se experimenta, se ve, se siente, se huele, se palpa. Eso es lo que me dan elemento o materia prima a la razón. La razón es vacía sin la experiencia y la experiencia es ciega sin la razón. Ese es el idealismo kantiano. Emmanuel Kant hizo eso se llama el famoso giro copernicano de Emmanuel Kant. No sé si me explico hasta ahí. ¿Entendemos? La evolución de cómo va evolucionando esto. ¿Algunas ideas hasta aquí? Racionalismo, razón pura, empirismo, solo los sentidos, oposición, ahora unimos. Eso es la historia, la evolución del conocimiento a través de la historia. Eso habíamos como contenido. Luego ahora Kant unió eso. Y vuelvo a decir, la razón es vacía sin la experiencia y la experiencia es ciega sin la razón. Los dos se necesitan, señores. Muy bien, perfecto. Unimos. ¿Está claro? ¿Alguna idea? Llegamos al positivismo y neopositivismo. El positivismo, siglo XVII, es radical. Dice realismo. El conocimiento el conocimiento de la realidad es totalmente posible, dice. Se puede conocer totalmente la realidad. ¿Y cómo se puede conocer la realidad para los positivistas? Uno de los representantes importantes es Augusto Comte. Si alguien me puede buscar rápidamente el positivismo de Augusto Comte, vamos a compartir un poco a ver qué dice Augusto Comte. Mientras eso vamos a ir avanzando. ¿Quién me ayuda? Sí, acá encontré una pequeña información. ¿Qué dice? Bueno,
La idea más importante que destaca dice que es una corriente filosófica que sostiene que el único conocimiento válido es el que se obtiene mediante la ciencia y el método empírico. Método empírico, práctico, concreto, demostrable, verificable, manipulable y, como le digo, experimentado, experimentación. La experimentación es la clave. Que por un lado tiene razón. Es exactamente lo que estamos haciendo en los laboratorios, en todos los procesos de investigación ahora mismo. El positivismo. Somos positivistas hasta ahora. ¿Me entiendes? Que se puede conocer la realidad, se puede llegar a la verdad, de conocer bien la realidad, aplicando esos métodos de verificación. Si alguien me puede ver cuáles son los pasos del método del positivismo. Lisa, mucha participación, eso es muy importante para mí también, esa participación. Aquí hay dice ley de los 3 estadios. También habla de la ley de los 3 estadios. El primer estadio es el estadio teológico, el segundo estadio el filosófico y el tercer estadio El positivismo. El positivo. Científico, positivo. ¿Y por qué tiene que ser? ¿Y cuáles son las características del científico? Que sea primero concreto, elemento concreto, verificable, manipulable, experimentable, demostrable, práctico, concreto tiene que ser. Ojo, pero ¿cómo queda otro tipo de conocimiento? Que no sea manipulable. ¿Y qué pasaría si no se puede manipular? ¿No se puede llegar a conocer? ¿No se puede llegar a la verdad? Es decir, que solamente para cuestiones concretas, para eso, ciencias básicas. Por eso ciencias sociales tienen otro método, porque la persona humana no está sujeto a manipulación ni a la experimentación. ¿Me entiendes? Se va definiendo los métodos que se va a utilizar para cada área de conocimiento. ¿Se dan cuenta cómo va evolucionando? En el siglo XVIII ya vamos teniendo más claramente la película. Para ciencias básicas, para los físicos, químicos, biólogos, esto y varias otras de objetos, sí, se puede aplicar el positivismo. Y luego ahí se desprende otro que mañana posiblemente, mañana tenemos otra vez nuestra clase y ahí ya vamos a estar avanzando otro tipo de conocimiento que se desprende de eso. Muy bien. Entonces ese es el positivismo. Gracias, Jenny. ¿Qué más? María, Mercedes. Tengo una consulta. Sí. El horario de las clases y los días, ¿cuándo podría usted facilitarnos? Mira, de la coordinación, como haciendo paréntesis y aviso parroquial, ¿verdad? Física. Sí. Yo tengo aquí mi horario que es viernes hoy, mañana sábado, a partir de las 10 vamos a tener 2, la tercera y terminamos. Luego el sábado 23 y ya terminamos a las 8 de la mañana. Y ya cerramos otra vez el módulo. Profesor, sí. Mañana a las 9 de la mañana. A las 10, a las 10. 10, ok. Sí, muy bien. ¿Está bien, María? Sí, señor. Muy Perfecto. amable, gracias. Ok. Entonces, luego el positivismo ya entramos, que hay mucha influencia, estamos haciendo en los colegios, en las universidades, en toda parte, positivismo. Y luego dice el neopositivismo, significa nuevo positivismo, se hizo algunas modificaciones porque esta empezó a flaquear en su método en muchas áreas de conocimiento, en varias cosas. Entonces se tuvo que cambiar.
¿Quién me puede hablar del neo que plantea el nuevo positivismo? Dice realismo crítico. Sigue siendo realismo, pero crítico, dice. Ya no plantea de que a través el conocimiento puede llegar a la verdad, a un conocimiento total, a la realidad, sino dice, el conocimiento es imperfecto, es probable, ¿me entiende? Es probable. Por eso ya se está hablando de una hipótesis. Puede ser que sí, puede ser que no. Dice, probablemente, ya no absolutiza como el positivismo y empieza ya a agregar otro elemento importante dentro del proceso de la construcción de conocimiento. Dice, no, pero ahora vamos a utilizar un diseño más, no solamente objetivo, cuantitativo, medible, sentible, tocable por los sentidos, sino vamos a darle también un grado de interpretación importante, cualitativo. Es lo que tenemos ahora dentro de nuestra investigación de diseño metodológico, cuantitativo y cualitativo, solemos decir, ¿verdad? Cuantitativo. El neopositivismo y el representante y más importante de esto es Ludwig Wittgenstein. ¿Quién me puede buscar el Ludwig Wittgenstein? ¿Qué decía Ludwig Wittgenstein? O pueden buscar el Tractatus Logicum Philosophicum. El Tractatus Logicum Philosophicum. ¿Alguien me está ayudando? Tractatus Lógico Filosófico. Acá encontré una información. Muy bien, gracias, Lizeth. ¿Qué dice? Que se configura como el punto del que parten todas las investigaciones neopositivistas, pues señalará el ámbito en el que debe moverse la filosofía y resalta una idea que dice que toda la filosofía es crítica del lenguaje. El fin de esa obra es trazar unos límites al pensamiento, delimitando lo que es pensable y lo que es impensable. Y delimitar el campo del pensamiento es determinar el campo del lenguaje. Muy bien, gracias, Lizeth. Es uno de los representantes más importantes que una lectura, tenemos la obligación de conocer a este tipo. Docente, investigador, a este personaje, a Ludwig Wittgenstein. Él dice, señores, hoy en adelante vamos a poner limitaciones. Nuestro límite va a ser el lenguaje. El lenguaje. Todo lo que se pueda expresar a través del lenguaje va a ser investigado y va a ser ciencia. Esa es una de las frases que él enunció. Los límites de mi mente son los límites de mi lenguaje. Así mismo. Y de ahí surge otra frase importante que no hace mucho utilizó de una manera lamentable, ¿verdad? El presidente del Congreso. Él decía, como dice un pensador, de lo que no se sabe, mejor no decir nada. ¿Se acuerdan de esa frase de él? Eso decía Ludwig Wittgenstein. De lo que no se conoce, mejor callarse, mejor no decir nada. Y todo se expresa a través del lenguaje. Y él tiene 5 proposiciones para explicar. Un librito así chiquitito. Aquí está. Leen. Finito, chiquitito. El Tractatus Lógico Filosófico, en donde este librito se utilizó como la Biblia en Círculo de Viena en la década de los 40-50, como Biblia. ¿Qué decía él? Todo se expresa a través del lenguaje. De ahí viene que nosotros ahora sí o sí y necesariamente tenemos que expresar a través del lenguaje, y lenguaje bien claro, eso es la hipótesis.
los objetivos generales, los objetivos específicos. Claramente, claramente. Si no se aclara en esos 3 pasos de lo que yo quiero, no puedo lograr un conocimiento objetivo, decía él. ¿Me entiende? Y vuelvo a decir, ¿y qué pasa con otro tipo de conocimiento, como la sensación, emoción, amor, sentimiento, afecto, cariño? ¿Qué pasa con eso? Porque eso no se puede medir, no se puede cuantificar, no se puede calificar. O sea que él decía, oh Dios, o la idea de Dios, cómo se queda ahí, la metafísica, montones, eso le dice a Wittgenstein. Y dice él, no, dejen, no hablen de lo que no conocen. Y en sus 5 proposiciones dice, la metafísica, Dios y todo que no se puede medir concretamente, estos son suma de chichones que se hace la mente por tanto golpear los límites del lenguaje. ¿Quién me puede buscar un poco aquí? La 5ª proposición de Ludwig Wittgenstein, mientras eso seguimos. De lo que no se puede hablar, mejor callarse. El lenguaje es la base. Y ahí empezó todo lo que nosotros estamos haciendo ahora dentro de nuestro trabajo de investigación. Eso se llama la filosofía lingüística. Todo a través del lenguaje. Cuando más claro el objetivo o el objetivo específico, más clara la película hacia dónde voy. Ustedes saben que la investigación, por ejemplo, que de hecho nosotros todos estamos haciendo investigación, te suelen decir tu asesor o cualquier otro, ojo, no puedes salir de tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo general? ¿Cuál es tu objetivo específico? No puedes salir de tu objetivo específico. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Es nuestro método, ¿verdad? No puedes salir de eso. Pero yo quiero hacer, entonces hay que cambiar. O sea que esos son los parámetros, los límites de mi acción. Ahí está Ana, ya está alzando, creo que ahí está. ¿Qué dice Ana? Encontré una página que es Enciclopedia Filosófica y ahora estoy leyendo. Sí. Bien. Sí. Entonces, mira, señores, estamos hablando 25 siglos estamos haciendo una pequeña cápsula en 1 hora y algo. Hasta tal punto puedo ser muy irresponsable hacer este resumen, pero mira, para que sea lo más práctico posible para entendernos, porque es una construcción de siglos todo esto. Hay muchos factores que entran ahí y uno de los factores, como voy a decir, aquí está, factores de circunstancia histórica, psicológica, sociológica, cultural, antropológica, política, incluso dentro de ese proceso, pero nosotros estamos haciendo de manera, no sé si hasta aquí más o menos se entiende ese proceso de la construcción del conocimiento en nuestra historia. No sé si me explico. Muy filosófico, ¿verdad? ¿Dónde están? Sí, profe, se entiende. Bueno, Ludwig Wittgenstein. Ya estamos hablando de 19 y 20. Llegamos al siglo XXI, actualmente, ahora. Representantes más importantes, Karl Popper, Lakatos y Thomas Kuhn. Este es actual, ahora. Karl Popper llegó a ser presidente mucho tiempo de la comunidad científica. Existen los cánones científicos en donde nosotros estamos sometidos que tenemos que hacer de esta manera y no de aquella. Muy bien. Karl Popper acepta la teoría de Ludwig Wittgenstein, de que el lenguaje es el límite. Parte de ahí está muy bien, dice. Pero él agregó algo más a eso. ¿Se dan cuenta de cómo van construyendo ellos de
de lo que nosotros estamos haciendo, practicamos ya, o sea, que ejecutamos en aula, es porque está saliendo de algún lugar, alguien está pensando, algo alguien está haciendo, y ellos están haciendo esto, todos esos métodos científicos que nosotros estudiamos, es gracias a esto. Esto es lo que queremos decir con esto. Decía Thomas Popper, hablaba de la refutación y falsación, es decir, que el falsacionismo de Karl Popper, no sé si alguna vez escucharon, dice él, ¿está bien el lenguaje? Perfecto. Pero ¿cómo yo puedo tener la garantía de que esa hipótesis o objetivo, esto y aquello, está bien? ¿Está en lo correcto? ¿O está hacia lo incorrecto? Cuando se mete a una falsación, cuando se somete a una prueba, a una prueba. Cuando más prueba se realiza a esa idea, a esa hipótesis, y más aguanta la idea, está más cerca a la verdad. No sé si me explico. No sé si me explico. Un alumno te trae una hipótesis o un objetivo y el profesor empieza a indagar y a cuestionar ese objetivo, a cuestionar su hipótesis. Y cuando más cuestionamiento realiza y la hipótesis o el objetivo del alumno, vas aguantando la prueba y vas sorteando, tiene la consistencia, el falsación. ¿Quién me puede buscar mientras? Me gustaría la participación de todos. El falsacionismo de Karl Popper. ¿En qué consiste? Él dice, el método no es acumulativo, no es porque se realizó de esta manera hace 20 años, 30 años o 100 años, se va a realizar de la misma manera ahora. ¿Me entiende? Y hay un elemento aquí fundamental que él agregó en el campo educativo que es importante tener y debe ser uno de los principios fundamentales de nuestra acción didáctica en clase. Él decía, el aprendiz nunca tiene la mente vacía. Es decir, que el alumno nunca está con la mente vacía, siempre tiene algo. Ahora bien, puede ser que no tenga el conocimiento que el profesor tenga, o no puede ser que no tenga el conocimiento que yo quiero que tenga, pero sí tiene ya conocimiento y mucha experiencia. ¿Alguien el falsacionismo está buscando mientras avanzamos? Sí, aquí ya tengo. Jenny. Dice el falsacionismo de Karl Popper. Popper Sí. rechaza definitivamente el inductismo al afirmar que antes de los hechos son las teorías. La experiencia siempre va después. Solo una vez formuladas las teorías, los hechos despiertan interés. La experiencia sensible contiene los elementos a verificar, pero nunca preceden a las teorías. Es en su obra La lógica de la investigación científica, Popper hace su propuesta argumentando que el avance de la ciencia se debe a la falsación. La misión del científico es la de cuestionar las leyes y principios de la naturaleza. Sí. Es decir que Karl Popper, ahora mismo, siglo XXI, utiliza el principio del racionalismo, que es la razón, la lógica, la teoría, y luego la experiencia. Por eso hay que formular bien el proyecto. Por eso trabajamos en base al proyecto. ¿Me entiendes? Por eso trabajamos en base al proyecto. Y está totalmente elaborado el proyecto y en base al proyecto con la metodología del proyecto empezamos a caminar para verificar si realmente es cierto todo lo que estamos dudando, o pues la hipótesis puede es una duda falsa, o puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿verdad? Pero quiero comprobar. Entonces él parte de que la razón, la teoría antecede a la experiencia, pero
debe ser falseada. El falsacionismo. Hay que probar en toda la instancia la propuesta, la hipótesis, los objetivos, objetivo general, objetivo específico, y cuando más resiste a eso, adelante, cambio, avanzamos. Había no sé quién alzó la mano. ¿Alguien alzó la mano ahí? Ruth Mariel. Buenas noches, profe, Sí, compañero. No entendí bien esta parte de la teoría de Popper del falsacionismo. Lo que entendí fue que él lo que pide es que la teoría esté basada en la experiencia. Pero hay una cosa, según lo que yo leí, no es lo mismo falsar que falsear. Y él lo que hacía era falsar. Esa parte es lo que no me quedó claro, profe. no, falsar es probar, probar la hipótesis o los objetivos que se elabora ahí, bueno, primero para hacer la unión. Presta del neopositivismo, de acuerdo con Louis Wittgenstein, de que todo se realiza a través del lenguaje. Y el lenguaje es la proyección del lenguaje a través de hipótesis, objetivos generales y objetivos específicos. Ahora vamos a utilizar nomás solamente hipótesis, en donde falsar significa para Popper poner a prueba esa idea. Ahí surge, gracias por la pregunta, Ruth, ahí surge otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Y quiénes pueden falsar esa idea? Cuando yo, por ejemplo, voy a plantear un tema en física, ojo, ustedes saben muy bien de que un tema tiene varias conexiones con otra materia o con otra disciplina. Ahí surge el concepto de la interdisciplinariedad en el trabajo de una investigación. Otro profesional puede venir a poner a prueba mi hipótesis de otro punto de vista, de otro enfoque. No sé si me explico. Otro enfoque. Y supera la consulta o la falsación que realiza, y cuando más supera, mejor es mi hipótesis, decía él. Él apunta mucho a la investigación que sea interdisciplinaria. Por eso, él fundó prácticamente la comunidad científica en donde estaban todo tipo de científicos de todas áreas de conocimiento para que todos los trabajos sean falsados de todos los ángulos, para decir, esta es una ley general. No sé si me explico. ¿Puedo explicarme? Jenny. ¿Puedo bajar? Sí, profesor. Partámoslo de la concepción y la idea de que para poder presentar una hipótesis, el investigador tiene que tener un conocimiento exhaustivo sobre el tema. De otro modo, presentar ni falsar una teoría o una ley es casi nula. Jenny, evidentemente, si yo voy a someter a una prueba tu hipótesis, eso significa que tengo que tener un conocimiento mínimo o profundo o bien acabado sobre el punto. Sobre el punto. Tengo que tener un conocimiento. No puedo por cuestionar, nomás hago una cosa sin fundamento. Todo debe estar fundamentado. Todo debe estar fundamentado. Por eso, en una investigación, te obliga a la lectura de la bibliografía o la literatura de la investigación. Acabar bien con esta investigación, e incluso qué enfoque se le dio, y yo voy a continuar esta investigación, pero le voy a dar un enfoque nuevo.
este se enfocó de esta manera, pero conocer bien los antecedentes. Por eso es la lectura de los antecedentes de una investigación. O también se le dice la bibliografía, literatura de la investigación. Cualquiera no puede hacer ese trabajo. Por eso nosotros los académicos, los docentes y trabajar con los alumnos a realizar este tipo de falsación, pero con un previo conocimiento de causa. Eso se le exige, por ejemplo, desde el punto de vista didáctico, se le exige al alumno que haga su investigación, que haga que tenga un previo conocimiento. No sé si me explico. Este es, bueno, Lakatos de público conocimiento también. Él habla de una competencia, evidentemente. La competencia en el sentido de Lakatos es que una investigación debe superar a otra investigación. O sea que siempre tiene que haber un aporte. No sé si me explico. Un aporte. O se realiza en base a una investigación, en base a una idea ya hecha o un trabajo realizado. En base a esto se va aportando. Y en eso habla de la competencia permanente de la investigación. Disputa, lo dice él, entre teoría y experiencia, ideas previas de los alumnos en el campo pedagógico. Él también confirma que los alumnos tienen sí o sí ideas previas. Thomas Kuhn, viene y rompió varias ideas y estado de confort de los científicos. Te pregunto Él la no que pertenece a la comunidad científica, pero es un americano muy respetado y tiene razón en muchas. Él habla de paradigma científico. Si alguien me puede buscar qué significa paradigma científico aquí. ¿Me ayuda alguien? Según Thomas Kuhn. Según Thomas Kuhn. Encontré acá una información. Muy bien, Lisette, gracias. Bueno, dice que es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos, técnicas válidos para la búsqueda de respuestas. Muy bien. Hay varias informaciones al respecto, pero la idea básicamente, gracias Lisette, básicamente de Thomas Kuhn es que él no está muy de acuerdo que la construcción del conocimiento científico sea necesariamente gradual y que sea progresivo de manera lineal, como estábamos hablando. No está de acuerdo con Popper en ese sentido, de que una investigación y en base a la lectura, profundización de esa investigación se realiza otro y se va aportando y se va haciendo la construcción del conocimiento. No está de acuerdo y habla y el paradigma, el nuevo paradigma es cuando se rompe un modelo de método científico y ese puede ocurrir cualquier momento y no depende, y un nuevo modelo de investigación científica puede ocurrir sin que se tenga en cuenta ese proceso gradual. Es decir, que la ciencia, decía, puede actuar como una isla. Un científico puede descubrir cosas importantes sin haber pasado por esos cúmulos de conocimientos progresivos, sino puede
descubrir por sí misma y romper el esquema. El paradigma no es otra cosa sino modelo de cómo se practica para llegar al conocimiento. Eso decía él, y ya ocurrió en la historia varias veces y tiene razón, que no necesariamente. En el campo pedagógico, eso llevamos, y en base a esto hizo su teoría Jeremy Brunner, el famoso aprendizaje por descubrimiento. Eso es lo que te digo hacer, muerte en clase. Vuelvo a mencionar, apreciados cursantes aquí, es un trabajo muy difícil comprimir 25 siglos de la evolución en un tiempo de 1 hora y media o 2 horas, no importa la cantidad de horas, pero es difícil. Por eso, como le decía, hasta tal punto puede ser irresponsable tratar de sintetizar tanto, pero sí, de algo estoy seguro, de este tiempo cronológico que habíamos mencionado aquí, de estos personajes que habíamos hablado, sí, le insto para una lectura obligatoria. Son los padres que han hecho para que yo pueda pensar de esta manera, actuar de esta manera en mi profesión, Entonces es importante conocer también. Algunas veces nosotros solamente con la metodología, yo no sé de dónde viene esa pauta metodológica. Es importante saber de dónde. Es importante saber los antecedentes, esa evolución, para que yo pueda generar conocimiento. Y vuelvo para sintetizar eso, vuelvo a decir que la epistemología lo que nos ayuda es a identificar qué conocemos, cómo conocemos, y ese cómo conocemos se da de dos maneras, interna, externa. Interna, ¿cómo conozco yo aquí en mi mente? Con las facultades cognitivas y con la metodología, que después vamos, los grandes aportantes en la metodología, por ejemplo, ahí está Mario Bunge y varios otros más que nosotros conocemos, que son epistemólogos en la metodología. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, algún aporte. Espero de que este espacio haya sido de utilidad. Me gustó mucho compartir y que interactuar. Eso es lo que se llama en término didáctico también la clase interactiva, que se puede hacer muy bien presencial y también de manera virtual, la interactiva, la interacción con el alumno a través de esos trabajitos que hicimos, de búsqueda, de comentar, de leer, de interactuar de esta manera. Entonces, es una técnica que se llama didáctica interactiva. Muy bien. No sé si hay algunas consultas más al respecto. ¿Están todos todavía ahí? Está Edith, Lisette. Sí, profe. Muy interesante la clase de hoy. Hay que leer más al respecto. Sí. Rosa está, Lisa, Natalia. Muy bien. Entonces, de esta manera, siempre, señores, para mí, y no solamente para mí, sino para todos los docentes, al término, habíamos dicho que íbamos a terminar en 1 hora 30 minutos, exactamente terminado. Eso es importante en la didáctica. Por esto, este curso también es con enfoque a especialización en la enseñanza de la física. Es importante el dominio del tiempo.
Cuando el alumno entra y vamos a tener 1 hora de clase o 2 horas de clase, pero el profesor ya pasó 3 horas, que son 4 horas, ya pasó. Ojo, desde punto de vista pedagógico, ahí se rompió el protocolo pedagógico. El alumno ya no está psicológicamente presente ahí, ya no presta atención porque se dijo 1 hora y ya se pasó 2 horas. Eso se llama en términos pedagógicos estrategia didáctica que el profesor debe manejar. Importante el dominio, el manejo del tiempo. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿verdad? Excelente, profe. Bueno, muy bien. Y ahora le quiero robar 2 minutos de su tiempo. Quiero que me evalúen. Estamos comenzando. Como dije, conejilla india, somos en el curso ahora, el primer módulo, el primer corte. Ustedes comenzamos ahora. Me gustaría, si le parece la dinámica de la clase, si hay que ajustar, mejorar, ¿qué le parece? En 2 minutos, 2, 3 palabras cada uno, porque eso es importante para a posteriori en mi práctica también. Si le parece interesante, si le parece importante, por favor, quiero que me ayude. Una evaluación rápida de nuestra clase de hoy. Permiso, profe. Jenny. Sí. Te escuchamos. Muy bien, profe. Sino que falta más confianza, ¿no? Entre los participantes, así. También Vamos a tener. va a haber más interacción. Gracias. Así mismo, confianza y construir, por eso espacio de reflexión, de análisis y construir, ese es importante. Gracias, Jenny. Cristel, creo que quería. Sí, profe. Sería bueno de repente dar una leída antes de iniciar, porque a mí me costó un poquito entender. Fui entendiendo, pero me gustaría profundizar más. Profe, vos vas a compartir con nosotros ahí en el grupo algún material, ya que no podemos acceder al Moodle. Me pareció súper interesante el tema, pero hay cuestiones donde quedaron algunas dudas, porque me costó un poquito. Gracias, Cristel. Es que había comentado al comienzo, en la plataforma ya tenemos los materiales de lectura que elaboré, ya tenemos ahí. Creo que se van a inscribir en estos días, hoy o el lunes. Eso ya saben, ¿verdad? Creo que el coordinador le estaba avisando. Cuando estén inscritos en la plataforma, me gustaría que entren y vean material de lectura que he elaborado para ustedes. Hubiese sido lo ideal hacer, como decir, Cristel, una lectura ya esto y luego venir a compartir y a discutir aquí. Me gusta las discusiones, las preguntas, los aportes. Eso es construir, porque este es un espacio de profesionales en donde ya tenemos que empezar a analizar y a reflexionar sobre los contenidos. No un ser que está ahí, como dice el educador brasilero, si alguien me ayuda, como era Paulo Freire, una educación bancaria. Abrir la mente y cargar ahí. No, activo. Gracias, Cristel. ¿Otra idea? Ana. Mira un poco, Ana. Profe, no, hay una conversación contigo en la que salgamos sin aprender algo nuevo. Eso ya. Gracias, Ana. César. Sí, lo quería poner más que la clase estuvo excelente. Por ser el primer día de clase, faltan más confianza, como dijo uno de los compañeros. Sí. Y de a poco vamos a ir soltando. Excelente. Fue muy dinámico y espectacular. Que siga así, profe. Saludos. Gracias, César. Muy bien. Entonces,
Cerramos. Gracias para los que aportaron, trabajaron durante el proceso. Yo siempre tengo mi anotación aquí y eso es de importancia. 7 puntualmente entraron: Cristel, Miguel, Valeria, Eduardo, Ever, Lisette, Natalia, Ana, María, Diego, Héctor. Eso es importante también. Acuérdense que tengo una especialización en educación. Esto es importante, el tema del tiempo del inicio. Es muy importante. La puntualidad. Porque yo comprimo tanto el tiempo, en vez de estar 4 horas aquí, comprimo en 1 hora y media. Entonces, arrancar puntualmente, y algunas veces entra, y ustedes saben que eso algunas veces tiene que estar pendiente, lo que entra, lo que sale, todo eso. Entonces, estar puntualmente y arrancamos y liquidamos el pleito en 1 hora y media para que no haya cortes. ¿Le parece bien? Excelente, profesor. Excelente, profe. Muy bien. Lisa. Excelente, profe, la clase, y voy a hablar personalmente. Me encanta que esté personalizado para física, porque te conozco de otros cursos y estabas poniendo ejemplos de física y me encanta. Felicidades, profe. Ok, gracias. Ruth. Sí, profe. En mi caso, por ejemplo, entré un poquito tarde porque estaba sin energía eléctrica. Muchos están en eso. Sí, está muy bien. Excelente. Bueno, este es una carrera no de resistencia, sino de velocidad. Mañana tenemos la segunda clase, la tercera, en el módulo. Ya, esta voy. Entonces, mañana a las 10 puntualmente le espero y seguimos. ¿Te parece? Sí, hasta mañana. Sí, profe, Genial, gracias. Excelente, profesor. Muchas Un gracias. gusto. Un gusto. Igualmente. Nos Ok. vemos mañana. Bueno.